28, la frecuencia de la familia hispana. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda, como siempre dándoles una cordial bienvenida a nuestro tiempo de la palabra. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Muy bien, estamos originando desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. En el estudio que desarrollamos durante esta semana, libro de Devarim, Deuteronomio, estamos avanzando con nuestro parashá del tema Ekeb. Recuerden que debimos haberlo iniciado desde el día lunes, sin embargo decidimos ampliar un poco más el tema de Shema, así es que hoy damos comienzo a nuestro parashá de esta semana. Libro de Devarim, capítulo 7, verso 12. Vamos a leer algunos de los textos bíblicos de este texto, de este capítulo, y veremos la importancia. Yo quiero dejarles, antes de dar comienzo a la lectura, una pregunta en sus corazones. Ustedes recuerdan de niños, cuando nuestra niñez, nuestra infancia, muy seguramente nuestros padres, bueno, mis padres y seguramente los de ustedes también, siempre nos decían: hace esto para que te vaya bien, no hagas eso porque te puede ir mal. Y terminamos haciendo lo que definitivamente no era. Es decir, parece ser que nos gusta aprender a golpes, podríamos decirlo de alguna manera. ¿Por qué hago esta mención? Porque este texto que tomamos para el día de hoy, en el capítulo 7 del libro de Devarim, verso 12 en adelante, nos va a indicar paso a paso cuáles son los mandatos, las ordenanzas y cuáles son los resultados si hacemos conforme a lo que en la palabra está escrito. Por eso la palabra Ekeb tiene como significado a consecuencia, es decir, si hacemos las cosas bien, a consecuencia de hacer las cosas bien, todo nos irá muy bien. Ekeb, como resultado. Si hacemos las cosas mal, el resultado será nefasto. Y un ejemplo muy simple que recuerdo con mucha claridad es el estudiar para los exámenes finales. Recuerdan, en el semestre, en el colegio, cuando llegábamos a los exámenes finales, queríamos estudiar en un día lo que no estudiamos durante 6 meses. Resultado, pues como resultado, diga conmigo Ekeb, como resultado, a consecuencia, a causa de. Es interesante porque esta palabra Ekeb, y sobre ella hablaremos mañana, tiene que ver también con la palabra talón. Talón, ¿cuál es el talón? ¿Cuál es? Usted recuerda, hay una película que nos habla del talón de Aquiles. Sería interesante que recuerde de qué trata ese tema, el talón de Aquiles. El talón es la parte más baja en la planta de nuestros pies, es decir, lo que en la planta de nuestros pies pisa. Y esta palabra Ekeb tiene que ver con este sentido. ¿Por qué? Porque vamos a hablar hoy de las bendiciones de la obediencia. Pero mucha atención, porque son tan absolutamente claras que la pregunta es: si son tan claras, tan explícitas y definidas, ¿por qué no obedecemos? Interesante. Libro de Devarim, capítulo 7, verso 12, dice la palabra: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Yahweh tu Dios guardará contigo el pacto. Por favor, subraye la palabra pacto. Y la misericordia que juró a tus padres. Estas dos palabras es muy importante que las tengamos presentes. Por haber oído, aquí vemos acción en el verbo, es decir, oír. Número 1. Estos decretos, guardarlos. Número 2, y por lo tanto dice la palabra ponerlos por obra. Cuando nos habla de guardarlos, podemos definirlo con el sentido de cuidar. Vamos a parafrasear esta historia. Cuando escuchamos, el que tiene oídos para oír, oiga. Estos decretos, estos mandamientos, estas misbot, estas ordenanzas que yo te he entregado, recuerden, Éxodo capítulo 20, estas palabras que yo te doy, y los cuidas, y los guardas, y los pones en práctica, entonces yo guardaré contigo el pacto y la misericordia
que prometí a nuestros padres patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Verso 13. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Observen, mis amados hermanos, cómo este texto del verso 13 es tan extraordinario. Dice, y te amará. Ya hay misericordia y hay pacto, convenio. Recuerden esto. Te amará, te bendecirá, te multiplicará, te bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. ¿A quién? A nuestros patriarcas. Atención, verso 14. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril. Por favor, preste atención a este texto. Ni en tus ganados. Es decir, que es una vida de dar fruto. Recuerden la porción de Génesis en el capítulo 1, verso 28, que dice. Dice la palabra, y los bendice Dios, y les dice, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todo animal que se mueva sobre la tierra, es decir, mayordomía, autoridad. Y aquí nos está recordando lo que ya desde Berechit, en el principio, el Padre nos había dicho. Dice el verso 15, y quitará Yahweh de ti toda enfermedad. Por favor, subráyelo. Quitará de ti Yahweh toda enfermedad. Y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. Por favor, subraye esta palabra, los que te aborrecen. Es decir, inevitablemente habrán muchas personas a nuestro alrededor que definitivamente nos aborrecen. Así lo dice el texto, pero veamos lo importante del texto, lo voy a repetir. Dice, quitará Yahweh de ti toda enfermedad. Oh, yo creo que aquí se puede decir un gran amén. Quitará Yahweh de ti toda enfermedad. Recuerden, conecten con el verso 12. Cuando escuchamos, obedecemos, guardamos y ponemos por obra, ¿qué? Los mandamientos. Quitará de ti toda enfermedad, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. Amén. Y consumirá a todos los pueblos que te da Yahweh tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo ese ejército de Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Yahweh tu Dios te sacó. Así Yahweh tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Verso 20. También enviará Yahweh tu Dios avispas, por favor subraye esta expresión, sobre ellos, hasta que perezcan los que quedaren y los que hubieren escondido delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Yahweh tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Yahweh tu Dios echará a estas naciones de delante de ti. Poco a poco, no podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Yahweh tu Dios las entregará delante de ti, y Él las quebrantará con gran destrozo hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Verso 25. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro. Por favor, este texto quiero que lo subraye de manera especial. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti,
ni para que no tropieces con ello, pues es abominación a Yahweh tu Dios. Y no traerás cosa abominable a casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Bueno, me tomé el tiempo para leer todos estos textos desde el verso 12 hasta el verso 26 en el capítulo 7 del libro de Devarim. ¿Por qué he querido tomar este ejercicio de esta manera? Atención. Hace algunos años y aún todavía hoy se escucha en el argot el tema de la prosperidad. Cuando a la gente se le habla de prosperidad, tenemos seminarios de prosperidad, seminarios de éxito, seminarios de cómo triunfar, seminarios de enriquecernos, seminarios de alcanzar empresas, de alcanzar posición, seminarios de hacernos millonarios de la noche a la mañana, todo esto. Y a ese tipo de eventos y seminarios la gente acude, y no solamente acuden, sino que pagan lo que sea para que les den la fórmula de cómo hacerse millonario de la noche a la mañana. Y aquí está una respuesta tan simple, sin ningún costo, solo por revelación de la palabra. No necesitas ir a ningún tipo de lugar donde te prometan riqueza, prosperidad y abundancia y te profeticen que tendrás casas, autos y cuantas cosas y serás sano. No. La palabra está escrito en la palabra. Solo debes tomarte un tiempo muy corto. ¿Cuánto demoramos? Creo que 4 minutos a lo más de leer este texto maravilloso del libro de Devarim en el capítulo 7, verso 12 al verso 26. Vamos a resumirlo ahora detallando lo que él nos dice. La palabra ekeb nos dice entonces que a consecuencia, como vemos, el Padre Eterno tiene como propósito bendecirnos. Recordemos brevemente esta historia. Aquí quien está hablando es Moshe. Moisés le está hablando a las 12 tribus de Israel. Estamos a la puerta de cruzar el Jordán y entrar en la tierra prometida. Moshe les está indicando qué es y cómo y cuándo y de qué manera deben vivir en esa nueva tierra que ellos van a tomar por herencia, por heredad, porque fue la promesa que el Padre le entregó a nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Aquí se está cumpliendo esa palabra. Pero para pasar a esa tierra, vimos cómo es importante. Oye Israel, Dios uno solo es, y empieza todo este proceso y nos indica cómo se deben nombrar jueces, cómo deben haber hombres líderes, cómo deben haber hombres justos, hombres temerosos de la palabra, conocedores y que aman la palabra. Y nos recuerden que Devarim es recordar, segunda Torah, recordar estas palabras. Moshe está haciendo un recuento nuevamente de toda esta historia, pero en este capítulo y en este verso, por favor, les pido de manera especial, subrayenlo, léanlo, estúdienlo, grábelo en su corazón, porque aquí están las respuestas más importantes que la gran mayoría de todos nosotros hoy anhelamos que alguien nos indique en una conferencia, en un seminario, en una campaña de estas proféticas de prosperidad. Por favor, aquí está la respuesta directamente del Padre para ti. Dice, necesitamos oír estas palabras. Número 1, guardarlas en nuestro corazón, es decir, cuidar que esta palabra se haga viva en mi vida, porque estos mandatos y estas ordenanzas que el Padre me entrega hoy son para cumplirlas conforme a lo que Él ha establecido. Dice la palabra, y de esta manera entonces el Padre cumplirá su pacto y cumplirá la misericordia sobre cada uno de nosotros. Cuando avanzamos en todo el texto, nos dice que es necesario que obedezcamos, porque de esta manera vamos a multiplicarnos. Pero quiero que subraye de manera especial, dice, bendecirá el fruto de tu vientre. Qué preciosa palabra. Cuando estamos comprometidos en el propósito de la palabra, en ekeb, la consecuencia de ekeb es que nuestras generaciones, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y así sucesivamente vendrán con la bendición del Padre. En todo irán bien y será bendito el fruto de tu vientre, será bendito el fruto de tu tierra. ¿De qué nos está hablando? De tu economía. No podemos estar en crisis, no podemos estar en la angustia, no podemos decir es que estoy en prueba, es que estoy en bancarrota, es que estoy en una crisis financiera. No. Este texto me está indicando que para quienes escuchan, para quienes cuidan
guardan y para quienes ponen por obra la palabra, los mandatos, todo en su campo, en su grano, en su tierra, en su mosto, en su aceite, en las crías, en toda la producción de tu vida, tus rebaños y tus ovejas, todo, dice la palabra, será de bendición. Y observen que no estoy hablando de ningún evangelio de prosperidad. Estoy leyendo puntualmente una promesa que Dios habla a la bendición de quienes cumplen con su obediencia. Ahora, muy importante, aquí dice, quitará de ti toda enfermedad. Por favor, aquí dice, te llevaré a los mejores hospitales, te buscaré los mejores cirujanos, tendrás las mejores medicinas para los tratamientos necesarios. De ninguna manera. Aquí la palabra dice, quitaré de ti toda enfermedad. Si prestas oído a lo que te estoy indicando para que tu vida sea una vida conforme a mi propósito para el cual yo te he escogido. Y todas las plagas, usted recordará, 10 plagas en Egipto, toda la mortandad impresionante que hubo allí. Sería interesante que vayas nuevamente a Éxodo y verifiques esta historia. Tenemos que recordar que todas las plagas que azotan a esta tierra en la que vivimos hoy, aún en este siglo, no nos podrán tocar. Dice la palabra, y las pondrá ante todo. Dice que si hay personas a nuestro alrededor, sobre todo los que te aborrecen, las pondrá. Cuando hay personas que están incómodas con nuestro trabajo, con nuestra vida, con nuestra familia, con nuestros ministerios, que de hecho lastimosamente hay y abundan por demás, dice la palabra, tú no tienes que entrar en un tiempo de venganza ni de conflicto absolutamente con nadie. Cuando tú tienes la bendición del Padre, no necesitas conflictuar con absolutamente nadie, mucho menos llevar a la gente a una corte y entrar en problemas legales. No, aquí el Señor dice, para aquellos que son conflictivos contigo y te aborrecen, entonces sobre ellos descargaré todas las plagas de Egipto. Y yo te libraré de ese problema. Recuerdan, a los que te bendicen los bendeciré, pero a los que te maldicen, dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 12, los maldecirá. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Y consumirá a todos los pueblos de Jehová. Y dice, quiero que lleguemos por favor a este punto tan interesante que además quiero dejarlo como tarea en el verso 20. Dice, y así se levanten contra ti enemigos, guerras, batallas, conflictos, críticas, calumnias, murmuraciones, celos, envidias, lo que sea. Dice, también enviará Yahweh tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido los exterminaré. Es tremendo cómo el Padre nos promete cuidarnos, nos promete bendecirnos, nos promete protegernos. Nos dice también algo muy importante: no temas, no sientas temor, por favor. Acuérdate de lo que hice con Egipto, acuérdate de lo que hice Faraón. Aún en medio de encontrarse con esa pared del mar, vimos cómo les he podido pasar en medio de las aguas. ¿Por qué temen, manada? ¿Por qué temen, pueblo de Dios, si yo estoy contigo? Muy importante. Ahora, quiero ya en el minuto final del día de hoy, en esta introducción, vean lo interesante del tema de Eke, recordarles algo. La semana anterior les mencioné el número 172. ¿Cómo les gusta la gematría hebrea, verdad? Es muy interesante. Vamos a hacer un ejercicio para el cierre. El número 172 lo vimos la semana anterior cuando mencionamos los mandamientos. ¿Recuerdan? Vimos cómo el número 172 significa en la gematría, yo soy tu Dios. Esta frase en el original hebreo, yo soy tu Dios, la gematría es 172. Pues, ¿cómo te parece o cómo les parece, mis amados hermanos, que la palabra Ekeb, que está conformada por las letras en hebreo, Ajin, Kob y Bet, ese valor numérico es precisamente 172. Tienen el mismo valor de yo soy tu Dios, el mismo valor numérico, la misma gematría. Recordemos que la letra Jin vale 70, la letra Kob vale 100 y la letra Bet vale 2, valor de 172. ¿Qué más te recuerda el 172? Recordémoslo, la semana pasada lo vimos. La primera tabla de los 10 mandamientos tiene 146 letras. Estoy hablando en el original hebreo. 146 letras. La segunda tabla, el no matar, el no robar, el no adulterar, el no dar falso testimonio, el no codiciar, esas son 26 palabras en el original hebreo. 146 y 26, dimos un valor total de ¿cuánto? Muy bien,
172. Observen lo interesante. Pero más interesante aún es ver cómo estos números 172, veámoslo, 172. Bueno, aquí tengo mi pizarra. Voy a tratar de hacer el ejercicio con ustedes en esta pequeña ejercicio gráfico. 172. 172. 1 más 7 más 2 tenemos como resultado 10. ¿De qué nos habla? De los 10 mandamientos. Interesante. Pero observen, recordemos que esos 10 mandamientos son los que se dieron en Éxodo capítulo 20. Pero en total, en la Torá, en los 5 libros del Pentateuco, tenemos un total de ¿cuántos? Ordenanzas, mandamientos. Muy bien, yo sé que usted ya está conectado aquí. 613 ordenanzas, 613 mandamientos, 613 misbot. Ahora, sumemos 613, 6 más 1 más 3 nos da 10. Interesante, solo para mencionar lo interesante de la gematría en las palabras y en el contexto del hebreo. Mis amados, este ha sido el tiempo del estudio de Ebek. Quiero recordarles que mañana entraremos a definir el concepto de talón. ¿Por qué el talón es tan importante? Para que vaya usted investigando el tema, recordemos que el talón es la parte baja de la planta del pie, que la pisamos, y obedece este texto de talón cuando nos ponemos nuestros ojos en los mandamientos que consideramos más importantes y dejamos de lado aquellos mandamientos. Recuerden, 613 ordenanzas, ponemos de lado los que nos parecen que son insignificantes. Por ejemplo, lavarse las manos antes de comer. Es un mandamiento, es una misbot. No nos parece importante, por lo tanto no lo hacemos. Es decir, lo colocamos bajo nuestro talón. Lo consideramos como tan poca cosa, como sin importancia, que lo colocamos bajo el talón. Y permítame recordarles que así como un pequeño diamante es tan extraordinariamente costoso, así como un perfume pequeño es tan extraordinariamente costoso, de igual manera, un pequeño mandamiento simple, sencillo, que nos parece simple, es extremadamente valioso en el propósito y en el plan de Dios para nuestra vida, como lo hemos visto hoy aquí en el libro de Devarim, capítulo 7, verso 2. Léalo nuevamente, por favor, vaya con ese texto y que el Padre Eterno revele a sus corazones cómo vivir una vida de bendición conforme a sus ordenanzas. Mis amados, gracias por compartir la enseñanza, gracias por sus mensajes. Es un privilegio servir a nuestro Padre Eterno y les espero en el día de mañana. Shalom, bendiciones, pasen buena noche.